Territorios del arte contemporáneo. Conduce Jorge Juanes. Bien, más o menos, mal que bien hemos ya hecho un análisis de algunos momentos centrales. Claro, de un modo muy sintético, no podemos extendernos, puesto que no es el objetivo central del programa, que repito y quiero que los radioescuchas no se olviden de la promesa. Esto es un análisis del arte contemporáneo, sobre todo el arte del siglo XX. Si estamos haciendo este recorrido es porque creemos que esto va a permitir mucha mayor inteligibilidad. Pero lo que no podemos dejar de lado, me he concentrado hasta ahora en la pintura italiana, y aunque sea más brevemente todavía, yo quisiera hablar un poco de otro gran territorio de la pintura. En realidad, los grandes territorios de la pintura en el siglo XIV, XV, XVI son los Países Bajos e Italia. Son los dos grandes territorios de la pintura. En el siglo XVII habrá un nuevo territorio de la pintura, un nuevo protagonista, la pintura española. Pero hasta ese momento la pintura española, si bien tiene artistas interesantes, no tiene grandes protagonistas y no ha dado artistas que son parteaguas en la historia de la pintura. De los dos grandes continentes, los dos grandes sustentos, cada uno con su especificidad, es los Países Bajos y la pintura Italia. Y yo quería hablar precisamente un poco de dos protagonistas de la pintura de los Países Bajos. Son muchos, pero quisiera yo centrarme en dos, que son Van Eyck y el Bosco. De Van Eyck ya he señalado yo que a él se debe no el invento de la pintura al óleo, como se dice, y ni siquiera la realización de un cuadro absolutamente al óleo, pero sí la autoconciencia del óleo como material, lo que el óleo produce en un cuadro en referencia a los materiales hasta ese momento utilizados. Decía yo que él vela, hace transparencias, es decir, trabaja en una técnica mixta sobre el tema, que va a ser muy habitual a lo largo del siglo XV y que ya será en el siglo XVI donde el óleo, señalaba yo, sobre todo con la escuela veneciana, encontrará ya su esplendor y su tratamiento específico. Pero quisiera hablar del Políptico de Gante, que es una de las obras maestras de la historia de la pintura. Es una obra asombrosa y justamente cuando uno la ve físicamente, está en la Catedral de Gante, lo primero que le pasa, a mí me pasó, es que parece que acaba de ser pintada. Es una frescura excepcional que habla justamente del lugar donde la técnica pictórica ha tenido mayor relevancia, el virtuosismo técnico, el tratamiento de los materiales, la artesanía de la pintura es una cosa de los Países Bajos, sin duda. Y se mantiene el Políptico de Gante, o mejor conocido por el Cordero Místico, se mantiene verdaderamente como si acabara de ser pintado. Es la primera sorpresa que se lleva uno al verlo. No espera uno esa frescura de los colores, ese tratamiento, esa maestría, esa cocina pictórica que tiene el cuadro. Bien, el Cordero Místico, creo que la idea del Cordero Místico es un poco presentar lo que sería el mundo si viviera conforme el espíritu de la letra bíblica. Es decir, el Cordero Místico es el mundo reconciliado, la relación de los hombres entre sí y con las cosas y con la naturaleza en una reconciliación absoluta. Es un cuadro justamente donde está todo visto desde el ojo de Dios, en la parte central del tríptico, ¿verdad? Como una cosa solar. El ojo de Dios está precisamente totalizando y está asignando, ¿no? Iluminando esa plenitud y esa reconciliación. Lo cual nos establece en la creencia de que el mal es un ángel caído, pero un ángel al fin. Por tanto, de que el mal es superable. El mal no es originario, el mal no es constitutivo. Lo que es originario es el bien, el mal es una perversión del bien, una caída del bien,
Una caída del bien precisamente por no atender la preceptiva bíblica, pero que justamente si somos fieles al espíritu de ese texto escrito, como hemos dicho, por el dedo de Dios, habíamos hablado de la escritura como prioritaria frente a la imagen, puesto que se manifiesta a Dios, se manifiesta a través de la escritura, es su dedo el que establece el marco de lo que será la religiosidad cristiana, ¿no? Esto es lo que nos presenta esta utopía cristiana realizada de la reconciliación absoluta. El ojo de Dios, repito, dominándolo todo. Creo que la respuesta a este cuadro la da el Jardín de las Delicias. Pero ojo, no porque el Jardín de las Delicias del Bosco, no porque el Bosco sea un amigo de Satán. El Bosco es tan cristiano, en mi opinión. Yo he leído todas las interpretaciones, incluso heréticas, herméticas, y yo llego a la conclusión de que el Bosco es un cristiano fervoroso. Esa es mi interpretación viendo toda la obra del Bosco. Esto puede decepcionar a muchos que siempre han visto en el Bosco al gran transgresor absoluto, al pintor de los placeres. Pero yo creo que los placeres están en función justamente de la superación de los placeres, ¿verdad? Y del castigo de los placeres. Tómense en cuenta que el Jardín de las Delicias es un tríptico que está en el cuarto, en el Escorial, junto con otros cuadros del Bosco, ocupado ni más ni menos que por Felipe II, representante de la mística española y representantes en ese momento de la Tierra Santa que es España. Es decir, que ha logrado, ¿verdad?, la reconquista, ha abatido al enemigo impio. Para algunos esta derrota del mundo árabe, del mundo judío, es el peor acontecimiento de la historia de España. Para otros, los nacionalcatolicistas, es el inicio de la grandeza de España. Hay interpretaciones, pero esto no es nuestro tema, sino ver justamente cómo Felipe II tiene un cuadro como el Jardín de las Delicias y otros cuadros de la misma estirpe. Pues precisamente por eso, porque yo creo que lo que está viendo está viendo no tanto el placer, sino el castigo del placer. Está viendo desde el infierno. Está haciendo una lectura del Jardín de las Delicias desde el infierno. Si vemos la obra, si vemos el tríptico, que por cierto está muy mal museografiado en el Museo del Prado, yo espero que algún día el Museo del Prado haga una lectura de esta obra, por fin establezca la museografía que corresponde, porque no se puede poner lo que cierra el tríptico contra la pared. Y voy a decir por qué, porque justamente la clave del Jardín de las Delicias la da lo que cierra el tríptico, ¿no?, que es una esfera corrompida. Hay una corrupción antes incluso del hombre. Está Dios arriba desde las alturas y lo que vemos es una serie de formas mórbidas. El mundo está corrupto, o sea, a diferencia de Van Eyck, para el Bosco el mal es originario, el mal es constitutivo y por tanto es insuperable. Eso quiere decir que la lucha contra el mal es una lucha eterna, permanente, es una lucha incesante. Las tentaciones están ahí, están todo el tiempo. Los bienes terrenales, la lujuria, la concupiscencia, etcétera, está ahí tentándonos, y además el mal es lo que fascina, es lo que atrae, es lo irresistible, lo que hace precisamente mucho más difícil el poder vivir conforme a espíritu, el poder superar esas tentaciones que nos acosan paso a paso en nuestra vida y acosan al creyente y que en general lo hacen sucumbir, inclusive aquellos que representan a esa propia religiosidad. Entonces, si vemos el Jardín de las Delicias, que lo estoy viendo aquí en este momento, vemos, repito, la tierra como una esfera pervertida. Es fantástico eso que nos escamotean los museógrafos del Museo del Prado, que nos obligan a pegarnos casi a la pared para verlo y verlo primero en un lado y otro y no verlo completo. Eso debe estar en el centro, ese cuadro debe exponerse en el centro. Si alguien le dice, aquí hay una gente en México que dice que no está bien museado, soy yo. Hay dos cosas que en el Prado están muy mal puestas. Uno es esto y otro son las pinturas negras de Goya. Las pinturas negras es una catástrofe. Entonces aquí, ya si abrimos el tríptico, ¿verdad?, volvemos a ver un mundo pervertido, de formas, ¿verdad?, eróticas, sexuales, puntiagudas, todos son símbolos, ¿verdad?, de ese mal originario. Y en el lado izquierdo, ese mal se refuerza, se potencia, porque precisamente estamos, lo que está aludiendo el cuadro es a la creación de Eva. Es decir, y con esto se asigna toda esta cosa de la mujer, ¿verdad?, como el lugar del deseo, del principio de placer y de la pérdida. El paraíso, este paraíso ya es un paraíso corrompido, ya está corrompido totalmente, no hay más que ver, el paraíso está corrompido. Luego viene justamente esta apoteosis erótica,
con todas las posiciones posibles, relaciones blancos con negros, homosexuales, lesbianismos, masturbación, en fin, todo lo que podríamos, el catálogo absoluto de las perversiones. Hay quien ha dicho que solo los santos entienden el mal y solo los santos entienden las perversiones porque les preocupa. Y en el lado derecho precisamente vemos el castigo, el placer mayor. Yo creo que la figura, ¿verdad?, que está ahí, que nos mira, que mira al espectador, que se dice que es el propio Bosco, que tiene una sonrisa irónica. El placer, se guarda el mayor placer, el placer del castigo, aquellos que se han entregado de modo absoluto al placer. Todo lo que vemos son los instrumentos musicales, los instrumentos de placer, convertidos en instrumentos de tortura. Y en la parte de arriba vemos todas las sabidurías heréticas, la alquimia, en fin. Todo esto son símbolos que aquí no puedo reproducir, pero todo esto ya ha sido analizado, ¿no? Todos los símbolos de las sabidurías no cristianas, de las sabidurías heréticas. Y eso está en el infierno. Entonces el infierno para mí es decisivo. El infierno es el que culmina, ¿verdad? Y el que da la inteligibilidad última precisamente a esta entrega de los hombres, a esta desviación, donde no han podido vencer las tentaciones y han sucumbido a ellas. Creo que hay quien hace otras interpretaciones, ¿no?, más paganas, más radicales, aparentemente las conozco muy bien, ¿no?, más seductoras inclusive, y se pueden hacer, puesto que realmente la parte del medio permite, si la aislamos ella sola, permite hacer una lectura verdaderamente pansexualista, términos radicales de lo que es la relación hombre-hombre-mundo. Lo que destacan las dos obras, la del Bosco es posterior, evidentemente, y lo que destacan las dos obras es el modo de concebir la pintura en los Países Bajos. O sea, en los Países Bajos no interesa la búsqueda de la unidad. En los Países Bajos ya otra cosa será el barroco, otra cosa era Rubens y Rembrandt. Pero hasta este momento ellos van, podríamos decir lo mismo de Van der Weyden, de Memling, ellos siguen manteniendo esta pintura atomizada, dispersa, estas obras que no se acaban nunca de ver. El Jardín de Lisas nunca la podemos abarcar de un golpe de vista. Hay que seguir morosamente todo el cuadro, hay que detenerse, delectarse, pide una mirada demorada. Y siempre vamos descubriendo cosas y nunca acabamos, ¿verdad?, de poder realmente tener una visión sintética, puesto que la pintura flamenca, en ese amor que tienen por las cosas concretas, en ese detenerse en lo más insignificante, le da una jerarquía que precisamente hace que no la subordina a una unidad omniabarcante. Y esta diferencia entre esta búsqueda de la unidad que culminará en el Renacimiento clásico, y esta dispersión, esta atomización, esta multiplicidad de las imágenes que vemos perfectamente en las dos obras, y ahí en ese sentido, independientemente del tratamiento personal que le dan los dos artistas a sus obras, sí vemos que hay un orden común, un orden visual común, que de alguna manera está también en todo lo que en el Renacimiento tiene de la continuación del goticismo, del gótico. Es decir, no Masaccio, no Mantegna, no Andrea del Castaño, pero sí Fabriano y sí Gentili Fabriano y sí muchos otros, ¿no? Es decir, que siguen con la escuela de Siena antes, ¿no?, con el preciosismo, el goticismo, la multiplicidad. Entonces yo creo que es muy importante, honor a quien no lo merece, decir que junto a la pintura italiana, tan importante como la pintura italiana, es la pintura de los Países Bajos, con una diferencia además, que la pintura de los Países Bajos sobrevivirá y seguirá siendo protagonista en el siglo XVII, cosa que ya no pasa con Italia. Quiero advertir que Italia se termina con el Caravaggio y que no volvemos a ver nada equivalente a lo que Italia va a vivir del culto al Renacimiento. Se la va a pasar restaurando y se la va a pasar haciendo epigonismos a partir de las figuras sustantivas de ese momento de grandeza que tiene. Pero Italia desaparece el panorama hasta el futurismo. Sobre eso ya hablaremos en su momento y veremos entonces cómo el propio futurismo, ¿no?, se da cuenta de que Italia no ha significado ya nada por culpa justamente de ese culto que ha tenido desmesurado el Renacimiento. Quizá pasa un poco con la literatura que se hace en España, que queda aplastada por el siglo de oro y que no vuelve a levantarse prácticamente hasta el siglo XX. Serán otros territorios los que muevan esta dimensión literaria.
Entonces esto es lo que quería yo señalar sobre la pintura flamenca y quisiera seguir con lo que prometimos la vez pasada, es un poco esto ya de los manierismos. Busque el enlace en nuestra página web www.radioeducacion.edu.mx. Ahí encontrará reproducciones de pinturas, recomendaciones bibliográficas y otras sugerencias en torno al arte. Bueno, quisiera volver otra vez a recapitular algo sobre Tintoretto. Ya hablé de su arbitrariedad y ya expliqué un poco las razones de ser de este modo, de esta pintura tan personal, tan inequívocamente personal, que tiene que ver con esa voluntad de generar un estilo propio y un tipo de expresión incondicionada. Ya no sujeta a ningún canon, que será el caso de Miguel Ángel, del Tintoretto y del Greco, lo que yo llamo los manierismos fuertes. Pero ya desde el punto de vista formal, creo que en el Tintoretto hay 2 o 3 cosas que son revolucionarias. En primer lugar es la ruptura del plano de superficie como plano protagónico de la pintura. Es decir, las diagonales del Tintoretto nos llevan al plano de profundidad. No solo las diagonales, sino cuerpos y figuras que nos dan la espalda. Nos dan la espalda y se introducen hacia el cuadro. Es decir, hay muchas obras de Tintoretto, ¿verdad?, donde vemos figuras de espalda, ¿verdad?, que se abisman hacia el plano de profundidad del cuadro. Por tanto, entonces, esta doble tendencia, esta tensión de las figuras, este tratamiento de la composición a partir de diagonales, justamente van a ir dándole un lugar sustantivo a la profundidad del cuadro, que será algo muy importante en la pintura barroca. Figuras sumergidas en el plano de superficie, es decir, donde los fondos entonces empiezan a obtener una gran jerarquía, donde la mirada lejana empieza a ser también muy utilizada y donde la escena principal se dirime justamente no en el plano inmediato, que es destruido, es roto, en algo que suena hoy, que para nosotros no nos asusta, pero que en su momento será calificado de inadmisible. El Tintoretto será un pintor que cause escándalo realmente. El propio Tiziano se escandalizará, pero finalmente comprenderá que el discípulo tiene razón y al final tratará incluso de enmendarle la plana y de ponerse el tú por tú, ya que Tiziano, como sabemos, es un pintor que acepta siempre los desafíos. Cuando Miguel Ángel le dijo que no sabía construir cuerpos, que no tenía sentido tectónico, que no entendía lo que es la esculturización, pues se puso a hacer justamente cuerpos que desmentían a Miguel Ángel y agregó: lástima que Miguel Ángel no sepa lo que es el color. Es decir, como diciendo, yo sí pude hacer lo que él hace, él no puede hacer ni podrá hacer nunca lo que yo hago. Entonces, todas estas figuras que tienen al interior, ¿no?, todas estas figuras que a veces nos dan la espalda, que penetran el cuadro, que se mueven en diagonal, es una idea de espacio radicalmente original. Otra cosa importante, escandalosa también para el clasicismo, es que la poética del color, que es la poética plástica veneciana, el Tintoretto la lleva a sus últimas consecuencias. La destactilización de las figuras del Tintoretto no es una destactilización visual o retiniana, sino es la conversión de todo en color, la absolutización del color, en donde la linealidad desaparece, la construcción lineal, la mediación racional, y el color se basta a sí mismo en términos absolutos para componer las figuras. Esto se puede ver mucho, ¿verdad? Si ustedes analizan muchas obras del Tintoretto, verán, muchos han confundido esto, han pensado, ¿verdad?, que es un efecto de distancia, que es el efecto justamente de perspectiva aérea que opera en la pintura. El Tintoretto no tiene nada que ver, no hay que confundir las cosas. Es justamente él, repito, consumar aquello que propia Venecia, eso que es el protagonismo del color, frente a la línea, frente a la mediación racional, frente a la arquitectura, la sensualidad. Queremos saber qué piensa usted. Territorios del Arte @radioeducacion.edu.mx. Termino finalmente este recorrido con el último gran pintor italiano, el Caravaggio, que es a su manera
otro de los grandes revolucionarios de la pintura. Es decir, sin el Caravaggio difícilmente podríamos entender una parte importante de la pintura barroca. Sobre Caravaggio se han hecho muchas lecturas. Su vida personal es una vida que se presta mucho a la literatura barata, desgraciadamente. Se han dicho muchas cosas que poco o nada tienen que ver con lo que es el proyecto pictórico Caravaggio, pero Caravaggio ha sobrevivido, diríamoslo así, a todos esos supuestos admiradores. Aquí habría que decir, hay que salvar a Caravaggio de sus admiradores y entrar a lo que es el Caravaggio como pintor. Yo creo que lo primero que habría que decir es que Caravaggio está convencido, como ningún otro pintor anterior, del cristianismo histórico, de que efectivamente Cristo existió históricamente, de que es una realidad indiscutible, de que Cristo no es una ficción, ni es un invento de los evangelistas, ni nada de eso. Es decir, cree en el cristianismo histórico, en el Cristo terrenal, que convive en el aquí y ahora con los hombres concretos, con todas sus virtudes y todos sus defectos, sus dolores y sus fiestas, sus carencias y sus virtudes. De allí el aspecto natural, real, no idealizado de las figuras de Caravaggio. Es decir, Caravaggio rompe con esta reducción eidética de la pintura, del clasicismo, esta superación de lo fenoménico, de lo físico, este perfeccionamiento de las cosas de este mundo mediante una operación de racionalización canónica que hace el clasicismo italiano. Él le devuelve a los hombres su física concreta, sus deformaciones, sus gorduras. Caravaggio amplía la tipología humana, las texturas y la tipología humana, y abre la puerta a lo que podríamos llamar, en un buen sentido, el plebeyismo. De ahí que en su momento el Caravaggio sea un pintor muy cuestionado. Se le llamará un pintor vulgar, un pintor que ha terminado con esa grandeza eidética, esa idealización y esa voluntad de belleza que marcaba la latinidad italiana. Caravaggio, pues, se acerca al cristianismo desde parámetros creíbles, tocables, palpables, vivibles, y por tanto entonces su pintura se dirige más a los sentidos que al intelecto, al ser de las cosas que al deber ser de las cosas. Esa transposición en términos realistas, esa apertura del realismo, que es Caravaggio finalmente, y que tendrá tantos seguidores, repito, y esta redención de lo cotidiano, a su vez se realiza a partir de una inquietud pictórica, de una aportación, que es el tenebrismo caravallesco. Los problemas de la luz, de los contrastes, de los altos contrastes entre claroscuros. El claroscurismo en realidad es una experiencia que ya se dan muchos artistas del siglo XVI. Curiosamente, en España podemos ver ya antecedentes de esto, de pintores como Machuca o otros, que no son tan relevantes, pero que empiezan a experimentar con los efectos y con la energía que produce el choque claroscurista. Rafael en las cámaras de Heliodoro, ¿no? En la Salvación de San Pedro, de un mundo extraordinario, juega. Si Rafael hubiera vivido más, Rafael hubiera sido un artífice de claroscuro, sin duda, de esta cosa del choque, del shock, ¿no? Entre la zona clara y oscura. Lo que pasa es que Rafael, la luz es una luz divina. Es la luz, ¿verdad? Es una epifanía de la trascendencia que se manifiesta en la oscuridad bajo la figura de la luz. En el Caravaggio no. En el Caravaggio la luz es una forma de energetizar, ¿verdad?, la corporeidad y la física de las cosas. El espacio tenebrista, que no debe ser confundido con el claroscuro de Rembrandt, son dos cosas muy diferentes. El tenebrismo es un espacio que el pintor está viendo, que el pintor prefabrica en su estudio y reproduce a la hora de pintar. Es decir, el tenebrismo no es algo que se está haciendo al momento mismo de estar realizando la pintura con una serie de elementos y de pasos, como es el caso de Rembrandt. Y el tenebrismo sí nos abre a una física de lo real, ausente hasta este momento en la pintura. Una física de lo real que seguimos teniendo siempre el referente de Leonardo da Vinci, ¿no? Pero habíamos dicho que no hay que confundir, puesto que las razones de Leonardo son razones metafísicas. Entonces, el espacio visual, diría yo que Caravaggio abre el espacio visual, por fin, entre la visualidad. Pero sus figuras no son visuales. Hay una contradicción en el Caravaggio. Sus figuras son escultóricas, son táctiles, se pueden tocar, agarrar. Es decir, hay una contradicción, pues, entre un espacio que se abre a la visualidad y unas figuras que no son visuales.
La visualidad incluso sirve a la potenciación tectónica, a lo escultural. En ese sentido, si yo he venido sosteniendo todo el tiempo que hay dos determinantes de la pintura, ajenas a la pintura hasta ese momento, que son la arquitectura y la escultura, que son los modelos que el Renacimiento encuentra como antecedente y referente, pero que la pintura como pintura se plantea su ser apenas con Venecia. La pintura se pregunta sobre su especificidad, sobre su diferencia en relación a la escultura y la arquitectura, y por tanto se dice el color. Pero ahora se dice la visualidad. Entonces, si bien Caravaggio da un paso en el adentramiento de lo propiamente pictórico, en la visualidad, se detiene, no obstante, al no pictorizar las figuras y seguir atenido a la determinante escultórica. Después, un pintor que todavía no da una radical asunción de lo que podríamos llamar propiamente la pictoricidad en sentido radical, como diferencia en relación a la escultura o a la arquitectura. El espacio ya no es arquitectónico, no, ya no lo es, pero las figuras siguen siendo escultóricas, como podemos ver en el entierro de Cristo o podemos ver en cualquier cuadro de Caravaggio, ¿no? En la degollación del Bautista. Ustedes fíjense cómo las figuras se pueden... Lo mismo pasa con el Españoleto. El Españoleto, que es un gran dibujante, es un tipo que arma, que tiene una gran capacidad de construcción de figura, y que es un artista que dentro de ese tenebrismo caravallesco, que es plástico, ¿no? Que tiene una vocación plástica, es, diríamos, el más destacado seguidor, e incluso al final acaba abandonando el tenebrismo. Pero ojo, hay muchos libros y muchas interpretaciones que hablan del tenebrismo en general como proviene de una matriz netamente caravallesca, y esto es falso. Hay un tenebrismo que es el tenebrismo místico, que es un tenebrismo español, encabezado y encarnado sobre todo por Zurbarán. Y ese tenebrismo no tiene nada absolutamente que ver con Caravaggio. Y repito, en los libros se sigue repitiendo, como un lorito, es decir, de modo mecánico, sin analizar las cosas, que el tenebrismo del Zurbarán es la constitución de una atmósfera para la excentricidad. Pero esto yo no quiero tocarlo, sino en el próximo programa. Este programa, más bien lo quisiera concluir con lo siguiente. Hemos terminado el siglo XVI y el siglo XVI se nos va a presentar, y sobre eso abundaré dentro de 2 o 3 sesiones, ya al plantear propiamente la especificidad de la modernidad, como un siglo de sabidurías heterogéneas y de resurrección de todos los saberes arcaico-arcanos y herméticos que habían estado reprimidos con el triunfo, por las buenas o por las malas, de la omnisciencia cristiana, como un dogma inapelable e indiscutible. Resurge todo. Hay remisiones fuera de Europa mismo, fuera a Egipto, y prácticamente sobre eso hoy conocemos que todo el libro de Burckhardt sobre el Renacimiento pues es un libro parcial y equivocado, que es un libro que tiene una visión ortodoxa del humanismo, pero que nos quiere escamotear precisamente todo lo que son desde la cábala, la negromancia, el animismo, la astrología y todo lo que ustedes, los hermetismos en general. Ese es el siglo XVI. Es el siglo donde se empieza a dar la crisis del cristianismo y donde el cristianismo empieza a dejar de ser el orden totalizador de la historia de Occidente. Cristianismo que a su vez surge una escisión en sus filas, que es la escisión que divide el mundo cristiano entre católicos y protestantes, un mundo enfrentado, y que será el origen justamente del surgimiento de nuevas figuras de referencia de la historia que no son ya y no pasan ya por el cristianismo. Dándose cuenta de esto, vamos a tener un cristianismo a la defensiva que en términos de arte, visto los excesos del juicio final de Miguel Ángel, donde todas las vergüenzas están a la vista, visto la pintura de Veronese, que es el pintor del carnaval, el pintor de la gran fiesta del color, el pintor de la lujuria de los sentidos, con toda la superficialidad que se quiera, es decir, donde es evidente una reconversión pagana del cristianismo que escandaliza a la Iglesia y que lleva el intento entonces de volver a controlar las imágenes, cosa que no va a poder ya ser, como vamos a ver adelante. Quisiera pues terminar aquí y entrar al siglo XVII y ver aspectos centrales de lo que sería ese maravilloso siglo. A mí especialmente es un siglo que me entusiasma, cada vez me siento más afín al siglo XVII, creo que es un siglo pictóricamente prodigioso. Y bueno, la próxima charla hablaremos del barroco. Muchas gracias.
Para mayor información sobre este tema, le sugerimos consultar los libros Rafael entre el clasicismo y el manierismo, de Frederick Antal. Pintura en Italia, 1500-1600, de S.J. Friedberg. Manierismo, crisis del Renacimiento, de Arnold Hauser. Los misterios paganos del Renacimiento, de Edgar Wind. La bibliografía completa utilizada para este programa la encuentra en www.radioeducacion.edu.mx, Territorios del Arte Contemporáneo. Territorios del Arte Contemporáneo, con Jorge Juanes. Este programa es una coproducción del Instituto Nacional de Bellas Artes y Radio Educación.